Materia, geometría y trigonometría. Tema, resolución de triángulos rectángulos. Otro ejemplo del caso número 2. Nos dan como datos un lado y un ángulo. Y bueno, hemos hablado de que los triángulos rectángulos tienen un ángulo de 90 grados y los dos ángulos que nos quedan son ángulos agudos. Pero este es un caso especial. Estamos hablando de un triángulo rectángulo que, aparte de ser un triángulo rectángulo, es un triángulo isósceles. Porque si recuerdas la definición de isósceles, estamos hablando de lados iguales, dos lados iguales y uno desigual. En este caso los lados iguales son los catetos, porque si por lógica el ángulo que te están dando aquí es un ángulo de 45 grados, el otro es demasiado fácil de calcular, nos debe dar también 45 grados. Y por postulado de que en un triángulo, si los ángulos, hay dos ángulos que son iguales, sus lados opuestos deben de ser iguales, por lo tanto el lado B pues va a ser demasiado sencillo también de calcular, debería de ser de 5 unidades. Sin embargo, si eso no lo tenemos como conocimiento, tenemos que llegar a lo mismo que en el ejemplo anterior, donde nos daban los elementos y calcular el ángulo que nos falta, que es el ángulo C, por medio de 90 menos 45 grados, 90 menos el ángulo agudo que nos están dando como datos. 90 menos 45 pues nos dan 45 grados, como ya habíamos dicho. Y para calcular el lado que me falta, pues utilizamos una tangente de 45 grados, el ángulo que me están dando como datos. La tangente, si recuerdas, es cateto opuesto sobre cateto adyacente, B sobre 5. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y simplemente despejando 5 por tangente de 45 igual a B. Y bueno, ya cuando tienes la experiencia, la tangente de 45 grados pues es igual a 1, pero colócalo en tu calculadora, pon tangente de 45 grados y eso nos da 1, y 5 por 1 pues nos da 5. Son los resultados que habíamos indicado anteriormente. Solamente me falta calcular el valor de la hipotenusa, que es A, que lo podemos hacer por teorema de Pitágoras, o lo podemos hacer mediante otra función trigonométrica. Yo lo intento con coseno de 45, porque es cateto adyacente sobre hipotenusa. Despejando A, que con el primer movimiento no lo logro, está dividiendo, pasa multiplicando. En ese momento todavía no hemos despejado A. Quitamos coseno de 45 que está multiplicando y lo pasamos dividiendo. Haciendo la división nos da 7.07 aproximadamente, que si tú te das cuenta, por teorema de Pitágoras, si esto es 5 y eso también es 5, entonces 5 al cuadrado, 25, 5 al cuadrado, 25, 25 más 25 serían 50, igual a cuadrada. El cuadrado pasa como raíz, sería una raíz de 50. Y si tú obtienes la raíz de 50 en tu calculadora, te debe dar el 7.07 que nos dio con la función trigonométrica o razón trigonométrica de coseno. Entonces básicamente lo mismo.